El jueves pasado en el Senado compareció la procuradora Arely Gómez con temas difíciles, temas que reflejan la situación delicada por la que atravesamos, no de hace una semana, no de hace un mes, hace ya más de un año que estamos así. Por la tribuna desfilaron nombres como Tlatlaya, Ayotzinapa, Casablanca, escándalos inmobiliarios, Malinalco, Iztapan, en fin, todo lo que al final de cuentas ha venido a ensombrecer y a arrebatar y convertir el famoso Mexican Moment en el peor momento del país. Hoy tenemos un invitado que además de todo cumple años. Se trata del presidente del Senado, Roberto Gil. No le vamos a preguntar cuántos cumple, pero si nos quiere decir... 38, aunque no los parezca. 38, aunque no, sí los parece. Sí, parecen 28. Sí, y parece... No, sí, pues, por supuesto. 38, ya. Me acerco peligrosamente al cuarto piso. 40. Al 40. Al 40. Es bonito, ¿eh? Yo ya lo pasé. Hace un par de años. Hace un par de años. Y con él vamos a platicar de todos estos temas en compañía de Paola. Queremos empezar, bueno, mi intención es empezar por esta declaración tuya que viene un poco en contradicción con el tema que ha sido polémico, que es este grupo de expertos de la CIDH, que hace un informe que contradice en su parte medular la incineración de los 43 de Ayotzinapa, donde dice que científicamente es imposible que los hayan quemado ahí. Esto ha desencadenado pues una serie de dichos y contradichos sobre la conveniencia y la veracidad y la autenticidad y el rigor de la forma de trabajar de los señores de la CIDH y también la verdad histórica que nos manifestó el ex procurador Jesús Murillo Caram. Yo quisiera preguntarte, porque tú en alguna vez saliste a aclarar que no era una situación generalizada la violación de derechos humanos en el país, y sin embargo sí hay violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Sin lugar a dudas hay una situación compleja en el país en la cual los derechos humanos no han logrado constituirse como esa defensa, ese cerco de las personas con respecto a la actuación no solamente del Estado, sino también de poderes de hecho, como pueden ser eventualmente los criminales. Ciertamente hay casos como el de Ayotzinapa, el de Tlatlaya, del Tanguato, que provocan no solamente la indignación social, sino también la preocupación sobre la forma en la que las instituciones mexicanas defienden, protegen y garantizan los derechos. Yo estoy convencido de que México tiene no solamente desafíos, no solamente problemas, sino también buenas noticias. Hemos generado una institucionalidad muy importante en la defensa y procuración de los derechos humanos en el país. Somos quizá el país más abierto al sistema internacional de defensa de los derechos humanos en el hemisferio americano. Tenemos más de 200 tratados ratificados y que son parte de nuestro sistema jurídico, tratados internacionales en materia de derechos humanos. No solamente estamos abiertos a la supervisión y eventualmente a la jurisdicción del sistema interamericano, no solamente nos juzgan organismos internacionales, sino que ya estamos ensayando modelos de cooperación técnica, de asistencia técnica, como fue el caso de la participación del grupo interdisciplinario de expertos independientes en un caso específico, el caso de Ayotzinapa. Pero también hay que reconocer que, por ejemplo, el debate del foro militar, este debate del modelo en el cual la disciplina militar se juzga, lo abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una institución mexicana, a partir de una resolución internacional del caso Radilla, y no hubo una acción, un amparo, una acción de inconstitucionalidad, una controversia que motivara el pronunciamiento de la Corte. Simplemente la Corte recibió la sentencia del caso Radilla y decidió anular, inconstitucionalizar la facultad que tenía el ejército de resolver sus problemas de disciplina a través de una jurisdicción especial. Son datos, elementos de que hemos ido constituyendo una institucionalidad potente en materia de derechos humanos. Hoy un juez de primera instancia en un divorcio puede, por ejemplo, o en una disputa sobre patria potestad, de quién se queda a la custodia de un niño, por ejemplo, puede invocar de manera directa un tratado internacional en el cual el Estado mexicano sea parte. Esto significa que sí hemos avanzado en materia de derechos humanos. Yo lo dije con toda claridad.
México no es Iguala en términos de lo que ha sucedido. Ciertamente Iguala es un problema de México, como también Reynosa es un problema de México, como también Michoacán es un problema de México, pero no podemos desgarrarnos en la frustración de que nuestro país simplemente está fallando como aparato institucional para resolver sus propios conflictos. Roberto, antes de que echaran a andar las cámaras, tú y yo platicábamos de un artículo de Jorge Castañeda donde él expone que se abrió México a esta comisión interdisciplinaria de expertos a cambio de que no lo colocaran en la lista de países violadores de derechos humanos. En la plática sale y yo te preguntaría si tú consideras que es un error haberse abierto a la CIDH, a derechos humanos, porque realmente lo que hemos visto no nos ha dejado muy bien parados, y efectivamente, como tú planteabas, la misión de la CIDH o de las organizaciones de defensa de derechos humanos es magnificar los problemas para ponerlos en la vitrina. Yo no creo que sea un error bajo ninguna circunstancia, creo que es un dato muy positivo. Era un caso muy sensible. Y también hay que reconocer que vivimos tiempos en los cuales hay una bajísima confianza en las instituciones mexicanas, sobre todo en las de Procuración de Justicia. La investigación que hizo la Procuraduría General de la República no generó satisfacción, hay que reconocerlo. Los padres la cuestionaron, organizaciones de derechos humanos mexicanas la cuestionaron, y se entiende la decisión de traer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la asistencia técnica de la investigación. Yo creo que es una buena noticia para el país que se abra a la supervisión y a la asistencia técnica internacional. A mí no me preocupa y creo que no perdemos nada como país, no nos debilitamos, no perdemos soberanía si somos abiertos y sensibles. ¿Deben o no, por ejemplo, los miembros del 27 Batallón declaran ante la CIDH? Y ahí es donde creo que está el debate. La pregunta es cuáles son las responsabilidades que tiene la supervisión internacional, las obligaciones que tienen y los alcances que debe tener esa asistencia técnica. Las responsabilidades deben ser de prudencia, sí, también de objetividad, de imparcialidad, pero sobre todo de veracidad. Y los alcances deben estar medidos en función del mandato que tienen. No pueden suplir a las autoridades mexicanas. Y te contesto a la pregunta sobre el 27 Batallón del Ejército Mexicano. Si hay alguna imputación sobre los militares, deben ser llevados ante la autoridad correspondiente, ante el Ministerio Público y eventualmente ante un juez, si existe una imputación. Pero no podemos tampoco suplir a las instituciones mexicanas a contentillo. La asistencia técnica debe tener no solamente propósitos claros, sino también límites claros. ¿Por qué? Porque es asistencia, no suplencia de las capacidades e instituciones del Estado mexicano. Ahora, hablabas hace un momento de los cuestionamientos que los ciudadanos y obviamente la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos realizado frente a los resultados que se habían presentado, sobre todo ante el caso de Ayotzinapa. Frente a esto, obviamente también algunos de los puntos, y creo que una de las declaraciones que me llamó la atención es cuando sale a decir, bueno, México no es igual, a que lo decíamos al principio, y frente a la percepción, porque política también es percepción, hay que tomar en cuenta lo que se está percibiendo por parte de los mexicanos. México se siente Iguala. Entonces, ¿hasta qué punto México no es Iguala? Porque en la percepción los mexicanos sí somos Iguala. ¿Cómo puede tratar el Senado esta percepción? Ayotzinapa, el caso de Ayotzinapa pasó en México, pasó en Iguala, y nos duele como mexicanos, como sociedad, y nos corresponde como instituciones enfrentar el caso Iguala, porque es un problema de México. ¿Qué pasó en Iguala? Un grupo de policías, por lo menos la versión oficial, un grupo de policías asociados, vinculados con el crimen organizado, desaparecen impunemente a unos muchachos, a 43 estudiantes de una escuela rural. La pregunta es si todas las policías municipales del país desaparecen muchachos. Si en efecto mi hijo, que tiene 15 años, está en esa situación de riesgo en el Distrito Federal, o en Guanajuato, o en Monterrey. Es la pregunta de fondo. Por supuesto que Ayotzinapa es un problema mexicano, es un problema de la
es un problema contemporáneo de debilidades institucionales. Lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que entender, pero no podemos desgarrarnos en la frustración, insisto, no podemos simplemente decir que todo está prácticamente fallando, que no tenemos nada con qué defendernos, que nuestra sociedad se ha desintegrado de tal manera que no podamos caminar tranquilos por las calles de nuestro país. Yo creo que tenemos muchos problemas, pero también el país ha avanzado enormemente. Tenemos que reconocer tanto los problemas como los avances. ¿Para qué? Para resolver los problemas y cuidar los avances. Insisto, México es un país que se ha abierto a la defensa y promoción de los derechos humanos. La reforma que se hizo en 2011 es una reforma envidiada en otros países, una reforma de enorme calado, que justamente está generando no solamente decisiones en el orden de procurar los derechos humanos, sino también que está visibilizando problemas. Hoy en día podemos visibilizar el problema de Ayotzinapa porque tenemos una serie de instituciones que permiten que se visibilice. Hoy tenemos un debate en torno a la veracidad de la investigación del Ministerio Público con respecto a la desaparición de 43 muchachos, porque somos un país que desde sus instituciones permite la supervisión internacional. Mi afirmación va en el sentido de que en la medida en la que la sociedad mexicana crea que todos son problemas y que no tenemos forma de afrontarlo, podemos entrar en una suerte de frustración estéril, donde se paralice la sociedad, donde no tengamos futuro ni capacidad de controlar nuestro propio destino. Roberto, tú fuiste testigo privilegiado del inicio, digamos, de lo que en alguna vez se llamó la guerra contra el narco. Tú fuiste secretario particular del presidente, viste de cerca cómo inició todo este proceso. Hoy las Fuerzas Armadas están en la vitrina, están, la imagen está muy deteriorada al grado de que vemos al secretario de Defensa en una entrevista inédita, saliendo en prime time, en horario AAA, tratando de reivindicar esta imagen. Hay temas, Roberto, como el de Tlatlaya, donde el papel del ejército tampoco está muy claro. Él también acepta algún exceso por ahí en alguna parte de la República. ¿Tú cómo ves esto de la permanencia de las Fuerzas Armadas en una tarea que, lo dijo el secretario claramente, nosotros no queremos esa tarea? Nosotros, nadie pidió que nos llamaran, y sin embargo estamos ahí por disciplina militar. ¿Qué piensas? Y además te voy a recordar que en esta comparecencia de Arely Gómez, todos los senadores aprovecharon o dedicaron unos momentos de su intervención para dar respaldo a las Fuerzas Armadas. Pero no hay que olvidar temas como Tlatlaya. Sin duda. Temas como Tlatlaya o casos como Tlatlaya deben investigarse y, en su caso, sancionarse. Y creo que también el ejército, por lo menos lo que yo escuché del general secretario, es en ese sentido. Si hubo un abuso, si hubo un exceso de cualquier elemento de las Fuerzas Armadas, debe castigarse. Todos los casos de agresiones a civiles hoy en día ya están en la jurisdicción civil, ya no están en la jurisdicción militar. Desde la resolución de la Suprema Corte, el propio ejército ha trasladado. Pero podría ser aquí un paréntesis, es decir, vamos a la resolución del juez que deja libres a 4 militares implicados en estas ejecuciones sumarias o supuestas ejecuciones sumarias, con el argumento de que no se les respetó el debido proceso y no fueron informados en su momento de qué se les estaba acusando, que parece lo más elemental. Yo te voy a suplicar que la respuesta me la des al regresar, porque ya me están insistiendo que vamos a corte. Regresamos con esta precisa pregunta. Ya estamos de regreso y, como prometido, hablábamos de esta resolución de un juez federal que libera a 4 militares implicados en supuestas ejecuciones sumarias en el asunto de Tlatlaya, con el argumento de que no se les respetó el debido derecho, que no fueron informados de qué se les acusaba, ni quién los acusaba, ni siquiera se les permitió hablar con los abogados. Esto, alguien que está muy vinculado con los derechos humanos me dijo, se podría hasta suponer que es una acción ex profeso de la PGR, a sabiendas de que si no se les respeta el debido proceso, pueden soltarlos. O sea, ya es un poco ir a la imaginaria y especular. Pero sí llama la atención que en una cuestión tan elemental, los MPs, en un caso de esa magnitud, no hayan hecho la tarea, el ABC
de lo que debe ser un ministerio público. Y también es cierto que la PGR ha controvertido la decisión del juez de la liberación de los militares. Que también puede ser parte del juego, pero bueno. Yo no quisiera alimentar las especulaciones o las teorías conspiratorias con respecto a ese respecto, por una razón. Al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, no solamente le debe interesar, sino le conviene institucionalmente aclarar lo que pasó en Tlatlaya. Porque mientras no se aclare, mientras no haya una verdad objetiva, creíble y sobre todo responsabilidades claras, la sociedad mexicana seguirá irritándose y seguirá exigiendo respuestas. Y yo creo que lo que debe hacer la PGR es resolver ese caso con total objetividad, con total imparcialidad, con total veracidad. De lo contrario, seguirá siendo una herida abierta que tarde o temprano seguirá generando lastimaduras en nuestro país, a una sociedad cada vez más irritada. Con respecto a lo que decías hace un momento, te contesto como panista y también como integrante de la administración anterior, con muchísima autocrítica y objetividad. Lo que perdimos nosotros el debate de que se trataba de una guerra contra el narcotráfico. No se trata de eso, y ahí es donde perdimos nosotros ese debate. No supimos explicar que de lo que se trataba era de recuperar el monopolio del Estado mexicano frente a la aplicación de la ley, el monopolio de la violencia legítima, porque ya había territorios en el país donde el Estado había sido suplido por los criminales, donde los criminales eran quienes aplicaban la autoridad. Nosotros perdimos ese debate. La percepción hoy es que nos aventamos una guerra contra criminales que si lo hubiéramos evitado el país estuviera en otras condiciones. Al contrario, yo estoy convencido al paso de los años, y creo que la realidad de los últimos años le ha dado la razón al presidente Calderón, es que si el Estado no impone la ley, es territorio de anarquía y los criminales imponen la suya. Y creo que lo que está por delante es crear capacidades institucionales precisamente para que se aplique la ley y se abata la impunidad y los criminales estén donde deben estar, que es en la cárcel. La participación de las Fuerzas Armadas tiene una razón fundamental de debilidad institucional. Este país no tiene policías. Este país no tiene capacidades institucionales para enfrentar el reto del crimen organizado. No tiene por policías, eso, agregaría honestos, ¿no? Bueno, policías profesionales, confiables, honestos, no tenemos. Ni tampoco tenemos policías que puedan enfrentar el desafío del tamaño del adversario. Los criminales, el crimen organizado está bien financiado y está bien armado. Tienen armas que ni el ejército tiene. Un policía municipal simplemente no puede combatir el fenómeno del crimen organizado. Quizá muchas policías estatales no lo pueden hacer. Recurrimos al ejército mexicano, a la Marina mexicana, porque necesitábamos enfrentar un desafío. Les exigimos un sacrificio. Subrayo la palabra sacrificio, porque las Fuerzas Armadas están haciendo tareas civiles porque el Estado mexicano tenía y tiene una debilidad crónica en materia de seguridad pública. Debe haber un momento en el que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Debe haber un momento en el que solo participen de manera excepcional en la tarea de seguridad pública, solo cuando se ponga en riesgo la seguridad interior, la seguridad nacional. Debe llegar ese momento, tarde o temprano. Pero mientras tanto tenemos que hacer dos cosas. Uno, darles un marco de normativo que les dé certeza a lo que están haciendo, y segundo, crear capacidades institucionales para suplir lo que hoy están haciendo. Y esa función debe ser en policías honestos, profesionales, confiables, en policías que estén en el Estado o en el municipio y que cada quien haga lo que le corresponde hacer. Las mayores fortalezas del Estado mexicano deben destinarse a combatir las mayores desafíos o adversidades, y las menores, el municipio, a la cotidianeidad. Es lo que tenemos que resolver como país, y no simplemente debatir si las Fuerzas Armadas deben estar o no deben estar en la calle. Sin duda, y bueno, por eso justamente que el PAN decide reactivar este debate sobre la regulación del ejército ante temas de seguridad, en temas de seguridad. La ley de seguridad interior. ¿Y cuál sería el objetivo de toda esta lista para el Ejecutivo cuando realmente también el Senado es parte de las respuestas? La glosa del informe, la revisión que hace el Congreso de la Unión del Estado que guarda la Administración, tiene dos componentes. El primero es la revisión que hacen del informe los grupos parlamentarios
a través de las comparecencias de los servidores públicos, lo que vimos recientemente en el Senado con 5 comparecencias. Y el segundo mecanismo son las famosas preguntas parlamentarias. Los grupos parlamentarios le hacen preguntas específicas al Ejecutivo y el Ejecutivo debe responderlas. ¿Para qué? Para generar el debate con respecto al contenido del informe. ¿A qué nos debe llevar lo primero y lo segundo, las comparecencias y las preguntas? A conclusiones que conduzcan a generar políticas públicas. Una revisión de un informe de gobierno, la glosa del informe de gobierno, que no derive en nada, es un mal ejercicio de control y rendición de cuentas. La revisión del informe no es simplemente el debate del mes de septiembre donde nos tiramos unos a otros. Debe ser el momento de reflexionar en qué situación está el país y qué podemos hacer para enfrentar esa situación, qué problemas tenemos y cómo lo vamos a resolver. Perderíamos una importantísima ocasión de reflexión, pero sobre todo de decisión, si de la glosa del informe no extraemos absolutamente nada hacia adelante. Roberto, el tema de las ternas de los ministros que vienen, las filtraciones o acusaciones o señalamientos de que ya hay un acuerdo entre el PRI y el PAN para que Raúl Cervantes y Germán Martínez sean los que suplen a los 2 ministros salientes, que es Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, que esto creo que ya es noviembre próximo. 30 de noviembre próximo. ¿Tú alguna vez ya saliste a decir que pues de ninguna manera hay un acuerdo en ese sentido? Pero bueno, han reiterado, por ejemplo, que en el caso de Cervantes pues es un hecho. Y yo lo he dicho e insisto, y además porque no solamente lo digo como presidente del Senado, sino también como panista, como senador de Acción Nacional. No hay ningún acuerdo en ese sentido, es absolutamente falso, es una especulación. O sea, ¿no está asegurado? No hay ningún acuerdo, diálogo, negociación respecto a la integración de las ternas o a su votación en el Pleno del Senado. La responsabilidad de enviar las ternas es del presidente de la República conforme a la valoración que haga el presidente, y la decisión final la tomará el Pleno del Senado por mayoría calificada de 2/3. El presidente tiene que asumir su parte de responsabilidad, el Senado también, en que el Poder Judicial no solamente se fortifique, se fortalezca de esta decisión, sino que además logremos mantener las condiciones de autonomía, imparcialidad y objetividad del tercer poder del Estado mexicano. Dígame una cosa, el Papa Francisco, dijo que va a venir a México. ¿Va a llegar al Senado o a la Cámara de Diputados? Entiendo que hubo una pequeña discusión, riña, o como le querramos llamar, con Marco Cortés, que no estaban del todo de acuerdo. ¿A dónde va a ir el Papa? Es una discusión sin sentido, y la verdad es que la famosa disputa se generó porque me preguntan a mí si estoy de acuerdo en que vaya a la Cámara de los Diputados, y yo dije que en todo caso el Senado reivindicaría las facultades que tiene de seguimiento a la política exterior, y que en todo caso cuando se formalicen las invitaciones se tendrá que resolver el formato. ¿De qué depende que venga el Papa al Congreso de la Unión? De 3 cosas. Uno, de que las cámaras formalicen las invitaciones. No ha pasado ni en una ni en la otra. 2, que la Cancillería traslade y haga propias esa sugerencia de agenda y que la transmita a su contraparte en el Estado Vaticano. Y 3, que el Papa decida venir al Congreso. Que quiera. Que quiera venir al Congreso, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados o al formato que convengamos. Me parece que es una discusión que no tiene ningún sentido, y mucho menos entre el coordinador del grupo parlamentario y el presidente del Senado, porque ni de él ni de mí depende ninguna de las 3 cosas que están en juego y que se tienen que hacer para que el Papa venga al Congreso mexicano. Ojalá que el Papa pueda dialogar y pueda enviar un mensaje a los políticos de México. Hablaste de las 3 condiciones para que esto se cumpla. La primera sí te incumbe, sí te corresponde, que es la invitar formalmente, que el Congreso invite formalmente al Papa. ¿Lo van a hacer? Yo ya tengo un punto de acuerdo que propusieron 2 senadores, la senadora Gabriela Cuevas y el senador Juan Carlos Romero Hicks. Le tengo que dar trámite, lo tiene que dictaminar la mesa directiva, la dictaminaremos en sentido favorable, y yo llevaré al Pleno la propuesta de si formalizamos o no la invitación y en qué términos. Pero lo más importante,
que no lo hemos dicho, pero también ni siquiera sabemos cuándo viene el Papa. Si viene en periodo de sesiones, es un formato. Si viene en periodo de receso, será otro formato. Es absolutamente absurdo discutir sobre los formatos cuando no hemos tenido ningún paso en el sentido de que el Papa venga. Lo que a mí me toca, y te respondo a la pregunta, sí es abonar a que se formalice la invitación, y lo voy a hacer no solamente porque estoy convencido de que es necesario que el Papa venga a hablar con los políticos, sino también porque ya tengo el impulso procesal necesario. Una pregunta de cumpleaños. ¿Eres morenovallista? No, yo soy panista, y además tengo aprecio por Rafael Moreno Valle, como tengo aprecio por otros panistas. Yo estoy convencido que en este momento tenemos que centrarnos en ganar el 2016. Ya vendrá la sucesión. Creo que Rafa Moreno Valle es un buen gobernador en términos de gestión. Creo que está haciendo un trabajo importante, que vamos a ganar Puebla, que está ganando presencia en el partido, como acaba de suceder con un nombramiento que adquirió en la Comisión Política Nacional, que tiene liderazgo en el partido como gobernador que es, pero también como un panista que se ha ganado su lugar. Pero si me lo preguntas en términos de sucesión, falta mucho, y adelantar los tiempos de la sucesión es una irresponsabilidad para cualquiera, sobre todo frente a un año tan complejo como 2016. ¿La caballada está gorda o está flaca? No, yo creo que tenemos buenos gallos, buenos candidatos, precandidatos, aspirantes, precandidatas y aspirantes. Falta mucho, la verdad, y yo creo que están algunos, estarán algunos otros, conforme se vaya acercando la fecha de 2018. Sigo pensando que adelantar la sucesión es no solamente profundamente inconveniente para el PAN, pero también significa adelantar un conflicto en un momento en el que tenemos que estar unidos y cohesionados. Pues con esas palabras de prudencia de Roberto Gil sobre el... Prudencia cumpleañera. Prudencia cumpleañera sobre el proceso interno que se avecina en el PAN dentro de unos años. Es prematuro hablar de eso. Nos despedimos y le damos las gracias que el día de su cumpleaños nos haya dedicado esta media horita y nos haya expuesto lo que nos ha expuesto. Por ahí sí soltó efectivamente una frase que sirve hasta para la columna. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Luego leo cuál, ¿no? Mejor dale, sí. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Y usted sabe, 18:30 en Excelsior TV. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.